Buen día, buenas tardes, no sé, porque es el mediodía. Eh, bueno, aquí estamos otra vez. Primero una aclaración. Yo de las clases pasadas les dije que la merienda compartida íbamos a fijar la fecha definitiva. Bueno, ayer hablamos en clase y quedó para el último viernes del mes, o sea, el último viernes de junio, el 29. Ese día, por supuesto, hacemos lo que hacemos todos los años, pero lo importante es que están invitados todos, los que concurren y los que no concurren. O sea, todos los que estén mirando este video, todos los que estén, los que quieran ir, están invitados y por lo tanto no precisa más invitaciones ni más presentaciones. 29 de junio, que es el último viernes del mes. Después ya viene julio, que es un mes de vacaciones, y nos reencontraremos en agosto. Vamos a la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con el puerto, con el mar y con el tango, por supuesto. Yo le puse de título Tangos que recalaron en el puerto. Y cuando digo tangos que recalaron en el puerto, estoy ampliando el panorama, porque no se habla solamente de barcos o de emigrantes, sino todo lo que significó el puerto en sí en las primeras épocas de la migración. Estoy hablando de los años 1900, un poco antes. Y yo diría que hasta el 1920 el puerto se transformó en el centro neurálgico de las ciudades, sobre todo en el Río de la Plata, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Por ahí salían las exportaciones, por ahí entraban las importaciones, y los comerciantes y los ganaderos y todos los que tenían alguna entrada de dinero importante se alejaron del puerto, por supuesto, y ahí quedó toda una gama de personajes que fueron reflejadas por los letristas de tango en forma muy bien intencionada y aparte pintándonos una realidad que si no hubiera sido por ellos, seguramente nunca nos hubiéramos enterado o no hubiera sido reflejada en ningún libro. Porque la historia se hace de los héroes, la historia se hace de las grandes campañas militares, la historia se hace de los políticos, pero la historia no se hace con esas relaciones personales, con esos boliches de barrio, con esos bodegones, con esas cafés de la ribera. O sea, eso ahí son cosas mínimas. Por eso ese dicho que yo lo escuché, historias mínimas, porque son historias que no trascienden, pero sin embargo existieron. Y gracias a los tangos y gracias a los letristas conocemos qué pasó y cómo vivía esa gente. Hablamos del puerto, hablamos del mar, y hay una característica que es interesante. Lo que nosotros llamamos mar, en realidad no es un mar, es el Río de la Plata, pero es grande como mar. Y la característica es que mientras los uruguayos le damos la cara al mar, lo miramos de frente, los porteños le dan la espalda. Ustedes observen eso cuando viajan a Buenos Aires, en el buquebús, por ejemplo, se van a dar cuenta que cuando llegan ahí a la dársena donde va a atracar el buquebús, todos los edificios, todos los grandes edificios están todos mirando para el otro lado. O sea, nadie mira para ese lado. Como que realmente le estuvieran dando la espalda. Eso simplemente es un hecho. Pero en realidad las letras de tango más floridas y más ocurrentes sobre esa época fueron hechas por los argentinos y no por los uruguayos. O sea, que ellos, a pesar de darle la espalda al mar, le vieron la parte humana, le vieron la parte social y hicieron letras que reflejaron claramente
esa realidad. Y de este lado no, como que de este lado estamos más para lo céntrico, más para lo urbano, y el mar como que no le dimos la importancia, nunca le dimos la importancia que realmente tiene y que tuvo, porque no se olviden ustedes que el puerto de Montevideo es uno de los puertos de calado más profundo, y aquí entran barcos que seguramente en el puerto de Buenos Aires no pueden entrar. Bueno, pero es un detalle. Vamos a lo nuestro. Esos tangos que se van a reflejar en las letras de algunos autores de la época, nos muestran unas situaciones muy lamentables, o sea, en general son historias tristes. El tango en sí es triste. Dice Ferrer, no es que el tango sea triste, el tango es serio, porque no inventa, cuenta verdades. Pero realmente, estamos hablando de una época muy pobre, muy recién llegados los emigrantes, se encuentran con algo que no venían a buscar, o sea, ellos pensaban que se iban a encontrar un mundo de maravillas, se iban a encontrar condiciones de vida mucho mejores, y terminan viviendo en conventillos, viviendo todos amontonados, y viviendo de lo que pudieran, de lo que les saliera, o sea, o peones, o trabajando para los barcos, o sea, cosas mínimas. Y las mujeres más todavía, porque el problema de la mujer emigrante es mayor que el del hombre. Primero porque son menos las que vienen. Al principio las grandes oleadas de migrantes son de hombres, dejaron la familia en su tierra, y las mujeres que llegan son pocas, pero a esas les va a ser mucho más difícil conseguir trabajo y además poder integrarse a una sociedad que no las quiere y que las desprecia. Hay canciones que son lamentables, pero que son realidades, por ejemplo, hay una que yo ayer les leía en la clase y que me pareció una verdad así 100%, que seguramente es la historia de muchas de aquella época, que se llama Galleguita, y que en definitiva está pintando la realidad de una muchacha que vino con todas las ambiciones para... No la tengo acá. Bueno, que vino con todas las ambiciones para hacerse una vida, para hacerse una carrera, o por lo menos tratar de mejorar su condición de vida. Y bueno, y como todo puerto y como todos lugares donde hay mucho hacinamiento de personas, están los vivos y están los bobos. Bueno, y ahí están los gigolos que enseguida la atrapan. Y bueno, y lo que terminó, lo que empezó siendo una muchacha que venía a vivir de trabajadora, termina en un cabaret. Es un poco la historia de muchas de esa época. O sea que la mujer fue la que la pasó peor, aunque el hombre no la pasó mucho mejor. Los tangos reflejan la historia de ese inmigrante, sobre todo, que está añorando al viejo paese, los italianos, cosas que dejó atrás y que realmente no las encontró. Es muy común letras de tango que hablan de las cantinas, que hablan de los bodegones, que hablan de lugares donde se reunían esos emigrantes, que por lo general, y coinciden varios en esto, había siempre un músico en la puerta del bar o del bodegón o de la cantina, con un acordeón o con un bandoneón o con lo que fuera, o con un violín. Y eso dio lugar a muchas letras. Yo les hablaba la vez pasada de Homero Mansi con Viejo Ciego.
Y el viejo ciego era un personaje que vino, que se instalaba en la puerta de un bar, de un café, y a pedir limosna, o sea, tocaba el violín para que la gente le diera dinero. Pero como eso, hay muchos, la cantina, canzoneta, o sea, todos que reflejan justamente la historia de esa época. Me interesa resaltar esto de historias mínimas, porque es una palabra que me gustó mucho, porque son historias que de otra manera jamás hubieran sido contadas y lo hubiéramos tenido en cuenta. Bueno, ahora seguimos.